principio lo que trato es de visualizar algo. Antes de ponerme a tocar o a intentar hacer algo en el ordenador, lo que intento es tener unos minutos, no de meditación, pero sí de intentar visualizar por dónde quiero ir. Y entonces, cuando tengo algo ya visualizado, a partir de ahí es cuando empiezo a atacar la canción. Muchas veces, pues a lo mejor empiezas por tener, si es una canción muy rítmica, pues a lo mejor empiezas antes por la base y cuando tienes algunos patrones que ya te dan esa sensación rítmica, pues empiezas a trabajar ya la top line o otras cosas, ¿no? Y si es al contrario, si es una canción que predominantemente tiene que ser melódica, pues empiezas por la progresión de acordes, a hacer algunas melodías y luego ya rellenas el resto. Depende un poco de lo que le des más importancia a esa canción en concreto. Y luego también hay que yo hago no es lo mismo cuando tú compones para ti, para algo tuyo propio, que te dejas llevar a lo mejor más por el momento o por lo que sientas en ese instante, que cuando trabajas para otro, que es algo que ya viene de alguna manera conceptuado y que tienes unas premisas que tienes que cumplir, con lo cual entonces ya tienes que ir un poco al tajo, pues, conforme lo que te van dando y a partir de allí pues ir desarrollándolo. No, no, yo a diario. Yo a diario porque además para el mercado que trabajo hay muchísimas peticiones, con lo cual normalmente no das, a veces no llegas a todas. Entonces tienes que trabajar a diario, diario. Haya o no haya inspiración. Pues en mi caso, como la mayoría del trabajo, por no decir prácticamente la totalidad, es trabajo por encargo, en la primera persona que me pongo, digamos, en su piel es en el artista o en la persona que me ha pedido y qué es lo que quiere, ¿no? Y una vez ese cometido ya, digamos, lo tengo solucionado, entonces sí que procuro de interpretar si eso al público le engancharía de alguna manera, porque al final el público es el juez supremo de todo. Si la canción es un éxito, es porque el público la ha comprado. Entonces sí que es interesante saber qué es lo que escucha la gente y bueno, ponerse un poco en la piel también del público, obviamente. Si es un proyecto personal, pues obviamente primaría primero lo que quiero hacer, pero enseguida estaría valorando si eso al final eh, tiene una llegada al público, si eso va a haber gente interesada en escuchar eso, porque si no al final la obra no tiene sentido, por lo menos en mi opinión. Es decir, hacer algo que solamente te gusta a ti, no sé, es un poco, es como derrochar mucho tiempo para nada. Al final yo creo que lo que queremos es que las obras le gusten a la gente, las canten y les emocionen. Entonces, no, para el songwriting no, para el songwriting solamente utilizo dado que yo personalmente utilizo Logic Audio. Lo que sí utilizo es algunas aplicaciones, algunas plataformas para la producción. Eh, Sobre todo para la hora de hacer samples, para la hora de crear cosas nuevas, pues de repente hay plataformas a lo mejor como Splice, por ejemplo, que hay bancos de sonidos, de loops, en fin, que son usables. Y en la mayoría de los casos lo uso para coger, sobre todo cosas vocales, que luego transformo, las adecuo y hago nuevos samplings de, 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 de esa primera muestra que está ahí. Entonces me ahorra mucho tiempo, porque si yo tengo que crear todo esto, eh, es, cuando tenemos, digamos, un deadline de una semana para hacer dos canciones y producirlas además de una manera casi como si fuese un disco, por no decir como si fuese un disco, pues entonces hay que ahorrar tiempo. Entonces este tipo de plataformas te ayudan en ese sentido. Al igual que por ejemplo en Logic hay un montón de contenido de audio que se puede usar, ¿no? Sí que tienes que tener claro de no usar cosas que sean tan obvias que puedan luego usarlas otras personas y de repente ahí pues digas, madre mía, ahí hemos metido la pata, ¿no? Tienen que ser cosas que tú puedas transformar, es decir, que puedas trabajarlas y hacerlas tuyas.
Bueno, depende. O sea, cuando haces una serie de patrones, digamos, parecidos y puedes en un momento dado crear un sello con tu voz o con tu forma de tal, pero eso puede ser bueno y a la vez puede ser malo. Puede ser bueno a nivel personal, decir, bueno, me conocen, en cuanto abro la boca ya saben que soy yo, pero luego a lo mejor si trabajas para otra gente y ese sello lo traspolas a otra gente, a lo mejor no es el adecuado. Entonces, eh, cuando trabajas en estilos diferentes, ahí la cuestión ya se abre un poco, ¿no? Porque en ese sentido ya estás trabajando con diferentes patrones rítmicos que no tienen nada que ver. Y luego otra opción buena es trabajar en equipo, trabajar con otros top liners, que aunque tú seas un buen top liner, siempre dar la opción, tener una segunda opción de otra persona que de alguna manera tú no la ibas a hacer nunca, pues además ahí puedes hacer un experimento muy sencillo que es darle una progresión de acordes a cuatro personas, cuatro productores o cuatro top liners, y, y hacer una canción solamente con esas cuatro, con esos cuatro acordes, sin variar ninguno. Y verás como cada uno te hace una canción completamente distinta, ¿no? Entonces, porque lo de la melodía sí que es muy personal y hay gente que lo trabaja muy bien. Entonces, para huir en un momento determinado de repeticiones, que sí que es verdad que muchas veces a lo mejor hay latiguillos que son tuyos y que dices, uy, esto me suena, a lo mejor me suena porque te lo has oído a ti mismo. No es que lo hayas oído en un disco de Sting, ¿no? Entonces, pues contar con otros top liners está interesante porque además, si son buenos, todavía le dan a la obra también un valor adicional. Hombre, yo creo que siempre te metes tanto en la canción que dices, Buah, esto es cojonudo, ¿no? Entonces, esa misma energía que le pones hace que a su vez la adrenalina te suba y creas que estás haciendo Buah, esto es un hit, estoy tan... Entonces, yo creo que hay que siempre dejar de macerar un poco la canción. Obviamente, tener esa energía es fundamental porque si no, si vas a componer una cosa y estás ahí llorando, esto no va a ir a ningún lado. Obviamente, mal empezamos, ¿no? O sea, que eso está bien tenerlo. Pero luego también hay que ser crítico y dejar de macerar la canción durante un tiempo para luego ver si tu reacción cuando llevas un montón de tiempo sin escucharla o has hecho 20 canciones por en medio, dices, ¡buah! O entonces dices, pues esto no está tan. Entonces yo creo que ese periodo de maceración es fundamental para tener más o menos un criterio, aunque sea personal, pero que sea un poco más válido que en el momento de estar haciéndolo, ¿no? Básicamente, el beatmaker o suele ser el productor, es el que hace, pues, digamos, la parte, digamos, rítmica y probablemente también el que desarrolle un poco pues, los acordes, cómo se va a evolucionar la canción. Y luego está el top liner, que puede ser letrista a la vez. Y esos dos elementos son los principales digamos, en la consecución del trabajo de la canción. El top liner realmente lo que hace es desarrollar una melodía y luego trabajar una letra conforme la base que le ha dado el beatmaker o el productor, ¿no? En mi caso, a mí me gusta tanto desarrollar la faceta de productor como la faceta de top liner. Entonces, aun trabajando en equipo, cuando hago la primera, digamos, el primer boceto del draft que se llama de la canción, siempre ya doy una alternativa de cosas melódicas e incluso de detalles que me gustarían que estuviesen ahí, ¿no? Y eso se lo paso a un top liner o una top liner o se lo paso o está trabajando conmigo en la sala. Entonces, a partir de ahí vamos desarrollando y lo que sí hay que hacer, obviamente, es quedarse con lo mejor. Es decir, no porque lo hayas hecho tú es lo mejor. Tienes que tener esa mente abierta. Si es así, es así, pero si no es así, hay que saber valorar porque al final lo fundamental es la canción. Y desperdiciar una buena top line porque no es tuya no tiene ningún sentido.
Pues un Songwriting Camp es una reunión que normalmente organiza una editorial o un par de editoriales o una compañía de discos también lo puede hacer y junta en ellas pues compositores si es un Songwriting Camp internacional, pues obviamente llaman a gente de todas partes del mundo, te invitan y obviamente ya tienes que tener algo de carrera hecha para que logres ser invitado a ese tipo de... Y entonces te juntas un poco con la creen de la creen de los productores y de los compositores y los top liners que están funcionando ahora en este momento, ¿no? Es muy interesante por un lado por los contactos y por otro lado por el sistema que tienes de desarrollar las canciones. Normalmente vas a un estudio muy grande en el que se hacen subestudios y llegas allí por la mañana al desayuno y es como la película esta de los policías, ¿no? Que cuando llega el jefe, tú fulanito, tú a patrullar aquí, fulanito, bueno, pues entonces te dice, equipo A, fulanito, fulanito y fulanito, estudio 1. Tal, recibes por correo una serie de leads, de leads son, bueno, artistas que van buscando repertorio con sus referencias. Entonces te dan opción a que tu equipo elija qué es lo que va a trabajar ese día. Normalmente el equipo está compuesto con un mínimo de 3 personas, en los que siempre debe haber un cantante, un top liner y un productor. Muchas veces los 3 pueden hacer de todo, pero bueno, siempre por lo menos cubrir esas 3 facetas para que al final del día el tema quede completamente hecho. Es decir, que tienes un día para terminar el tema producido y todo, aunque luego quieras mejorar la mezcla y tal, pero ya tienes que entregar algo cuando acaba el día. Y bueno, es interesante porque igual estás trabajando con alguien de Suecia, con un japonés, para un tema, pues no sé, pues un artista a lo mejor de Polonia o qué sé yo, o sea, depende de dónde sea el Songwriting Camp, ¿no? Y te ayuda también sobre todo en la cuestión de los egos, ¿no? A trabajar fluidamente con el resto de la gente. Tienes que tener en cuenta que toda la gente que han invitado son gente que es muy buena. Entonces, quiero decirte que es preferible. Claro, cuando tú juegas en un equipo cojonudo, pues todo funciona bien. Entonces no pasa nada porque una cosa la haga uno, otra cosa la haga otro, tal, tal. No se está midiendo eso. De hecho, al final siempre se dividen las canciones porcentualmente igual. No importa quién haya hecho esto, quién haya hecho lo otro. Entonces eso te da una comodidad